¿Estás atravesando un tiempo de aflicción y necesitas un ancla firme para tu alma? En este estudio descubre cómo David, en medio de sus mayores dificultades, encontró en la palabra de Dios la única fuente de confianza, consuelo y vivificación. Exploremos cómo la aflicción puede acercarte a Dios, cómo Él defiende tu causa como un abogado celestial, la grandeza de su misericordia que sostiene tu alma, incluso cuando todo parece desmoronarse, y la verdad eterna de sus mandamientos que permanecen para siempre. Prepárate para fortalecer tu fe y encontrar esperanza genuina en cada prueba. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast devocional La Palabra de Vida, donde exploramos juntos las riquezas de la Palabra de Dios. Soy Yasmín y me acompaña como siempre mi esposo, el Pastor Juan. Hoy continuamos nuestro recorrido por el Salmo 119, llegando a los versículos 153 al 160. Cariño, estos versículos nos muestran a David en medio de grandes dificultades, pero con una confianza inquebrantable en Dios. Así es, Linda, es verdad. En estos 8 versículos vamos a descubrir cómo la aflicción puede ser tanto una prueba como una bendición, y cómo la palabra de Dios se convierte en nuestro ancla en medio de las tormentas de la vida. David nos enseña que no importa cuán difíciles sean nuestras circunstancias, siempre podemos encontrar refugio en las promesas eternas de nuestro Señor. Comencemos entonces con el versículo 153, el clamor del corazón afligido. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Aquí escuchamos el gemido profundo de un alma en dolor. David no está fingiendo fortaleza, está siendo completamente honesto con Dios acerca de su sufrimiento. Así es, Linda, lo has dicho bien. Y me parece hermoso que David comience con mira mi aflicción. No está pidiendo a Dios que ignore su dolor o que pretenda que no existe. Está pidiendo que Dios vea, que contemple, que observe con compasión su situación. Es muy especial que David conoce el corazón de Dios. Él sabe que nuestro Dios no es un Dios distante e indiferente. Recordemos que Jesús mismo experimentó esta soledad cuando en la cruz clamó buscando consoladores y no lo halló. Pero precisamente por eso, ahora Él puede ser nuestro sumo sacerdote compasivo, que entiende nuestras debilidades porque las vivió en carne propia. Es reconfortante saber que tenemos un Salvador que no solo conoce nuestras luchas de manera teórica, sino que las experimentó. Pero cariño, hay algo más en este versículo que me llama la atención. David dice, porque no me he olvidado de tu ley. Ujú. ¿Por qué conecta su fidelidad a la palabra con su petición de liberación? Es una pregunta bien interesante. David no está negociando con Dios como si dijera, yo te he sido fiel, ahora tú págame. No, es mucho más profundo que eso. Está reconociendo que su sufrimiento ha cumplido un propósito, lo ha mantenido cerca de Dios y de su palabra. En lugar de alejarlo, la aflicción lo ha acercado más al corazón del Padre. Entonces, podríamos decir que nuestras pruebas pueden ser evidencia de que Dios está trabajando en nosotros, no de Ujú. que nos ha abandonado. Exactamente. Cuando en medio del dolor podemos decir, Señor, aún te amo, aún confío en tu palabra, eso es prueba de que el Espíritu Santo está orando poderosamente en nuestra vida. La aflicción se convierte en el terreno donde florece nuestra fe más auténtica. Continuemos ahora con el versículo 154. Nuestro abogado en la corte celestial. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Aquí David cambia de perspectiva. Ya no solo está pidiendo que Dios vea su aflicción, sino que tome acción legal, por así decirlo. Es como si estuviera llevando su caso a la Corte Suprema del Universo. Es una imagen muy interesante. David conoce perfectamente a quién acudir cuando se siente acusado injustamente. Lleva su causa ante aquel que hace callar al enemigo y al vengador. Y esto me recuerda algo maravilloso. Nosotros tenemos un abogado que nunca ha perdido un caso. ¿Te refieres a Jesús como nuestro abogado? Así es. Cuando Satanás nos acusa,
Cuando nuestro propio corazón nos condena, tenemos a Jesús intercediendo por nosotros. Él presenta ante el Padre no nuestros méritos, porque no los tenemos, sino su propia sangre preciosa. Es un rescate que no puede ser rechazado, una defensa que no puede ser vencida. Cariño, esto me emociona porque significa que no estamos solos en nuestras batallas. Ujú. Pero hay algo más aquí. David pide, vivifícame conforme a tu palabra. ¿Por qué necesitamos ser vivificados constantemente? Linda, porque la vida cristiana no es como encender un fósforo una sola vez y ya está. Es como mantener una llama encendida en medio del viento. Necesitamos el aceite fresco del Espíritu Santo cada día. David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, sabía que no podía vivir de experiencias pasadas. Necesitaba el poder vivificante de Dios día tras día. Es humillante, pero también esperanzador saber que hasta los grandes hombres de fe necesitaban este avivamiento constante. Así es, y lo más especial es la promesa, conforme a tu palabra. Dios no nos va a vivificar según nuestros caprichos o emociones, sino según sus promesas fieles e inmutables. Ahí está nuestra seguridad. Ahora, el versículo 155 nos presenta un contraste dramático, la condición desesperante del impío. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Este versículo me conmueve profundamente porque me recuerda de dónde me rescató el Señor. La condición de estar lejos de la salvación no es solo una posición geográfica, ¿verdad? Así es, es mucho más que eso. Es una condición del alma. Jesús mismo ilustró esto en la parábola de Rico y Lázaro, donde Rico alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham. Era una distancia que ya no podía ser cruzada, pero lo que más me duele es saber que esta condición no es impuesta por Dios de manera arbitraria, ¿Qué quieres decir con eso? que es su propia elección. El versículo dice claramente, porque no buscan tus estatutos. No es que Dios los excluya, es que ellos huyen de Él. Cada acto de rebeldía es un paso más lejos de la salvación. Su orgullo es tan grande que ni siquiera buscan conocer los caminos de Dios. Es muy triste porque me hace pensar en tantas personas que conozco que viven así, sin darse cuenta del peligro eterno en el que están. Y por eso, Linda, debemos interceder por ellos. Debemos orar como Jesús oró en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchos de los que están lejos de Dios no son malvados de manera deliberada. Simplemente están ciegos a su condición espiritual. ¿Y cómo podemos ayudar a estas personas a ver su necesidad de Salvador? Primero, con nuestro testimonio de vida, que vean la diferencia que Cristo hace en nosotros mismos. Segundo, con nuestra intercesión constante. Y tercero, con la predicación fiel del Evangelio, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Solo el Espíritu Santo puede abrir los ojos del corazón, pero Él usa nuestras oraciones y nuestro testimonio para hacerlo. ¿Qué contraste tan hermoso encontramos ahora en el versículo 156? Muchas son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. Cariño, después de contemplar la condición terrible de los impíos, David nos lleva a adorar las misericordias de Dios. Es como salir de una cueva oscura a la luz radiante del sol. Ujú, sí, es exactamente esa la intención, Linda. David quiere que sintamos el contraste. Nosotros no éramos mejores que aquellos que están lejos de la salvación. Como dice Pablo, por gracia sois salvos. Y cuando David dice, grandes son tus misericordias, no está usando una palabra casual, está hablando de algo que trasciende toda medida humana. ¿Y cómo podemos medir la grandeza de esa misericordia? Ujú, piénsalo así, mide su grandeza por la deuda infinita que borró, por la ruina eterna de la que nos salvó, por la corona celestial a la que nos elevó. Es una misericordia que se origina en la mente misma de Dios, en ese propósito eterno que nos escogió desde antes de la fundación del mundo.
Cariño, me emociona pensar que esa misericordia no solo es grande en alcance, Ujú, sino también tierna en su aplicación, sí. como dice el versículo, como aquel a quien consuela a su madre. Sí, es verdad. Y fíjate que David nuevamente pide, vivifícame, porque reconoce que su respuesta al amor infinito de Dios ha sido tan pobre. ¿Cuántos de nosotros podemos identificarnos con esto? Conocemos el amor de Dios, experimentamos su misericordia cada día, y sin embargo, qué fríos podemos ser en nuestra respuesta. Es una pregunta que me toca el corazón. Ujú. Cariño, pero ¿cómo podemos saber si hemos recibido esta gracia vivificante? No la busques en emociones intensas necesariamente. La verdadera influencia de Dios se manifiesta en una sensibilidad hacia el pecado, es decir, a ser más conscientes de la presencia de Él en nosotros, y entonces en un apetito espiritual por la palabra de Dios y en una energía activa para servir a Cristo, y en un progreso, por supuesto, continuo en la vida espiritual. Es más un proceso que un momento dramático. Pasemos ahora al versículo 157, que nos regresa a la realidad del conflicto espiritual. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. David nos presenta aquí una verdad que muchos cristianos de hoy necesitan escuchar. Seguir a Cristo no nos garantiza una vida fácil. Es cierto. Y me duele ver cuántos creyentes comienzan su caminar cristiano con expectativas equivocadas. Piensan que al aceptar a Cristo todos sus problemas desaparecerán o se solucionarán. Pero nuestro Señor fue muy claro. En el mundo tendréis aflicción. David dice, muchos son mis perseguidores y enemigos. No pocos, muchos. Cariño, ¿por qué es importante que entendamos esto desde el principio de nuestra vida cristiana? Porque si no lo entendemos, cuando lleguen las pruebas, cuando enfrente oposición por su fe, el creyente puede pensar que algo anda mal, que Dios lo ha abandonado, o que tal vez el cristianismo no es verdadero. Pero es todo lo contrario. Como dice el Señor, si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Pero, cariño, lo que más me impacta de este versículo es la segunda parte. Pero de tus testimonios no me he apartado. ¿Cómo logra David mantenerse firme? Pudiéramos decir que ahí está el secreto. Para el falso creyente, la persecución es una ocasión para abandonar la fe, pero para el siervo fiel de Cristo, la persecución se convierte en la prueba de su fe, en la fuente de sus más ricos consuelos. Los problemas lo impulsan hacia su Dios, no lo alejan de Él. Es como esos árboles que se fortalecen con las tormentas, ¿verdad? Así es, cada sacudida los aferra más profundamente. Y fíjate en el ejemplo del apóstol Pablo. Cuando todos lo abandonaron en su primera defensa, pudo decir, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. La persecución, lejos de debilitar al creyente genuino, lo acerca más a Cristo. Cariño, esto me lleva a una pregunta personal. ¿Nunca hemos tomado caminos más fáciles para evitar la cruz? Mm, Esa es una pregunta que todos debemos hacernos con total honestidad delante del Señor, Linda. ¿Hemos rehuido alguna vez la voz del que vitupera y blasfema? ¿Hemos buscado maneras de evitar el costo del discipulado? La verdadera constancia viene de la promesa del pacto. Pondré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Ujú. Ahora, en el versículo 158, vemos el corazón pastoral de David, el celo por la gloria de Dios. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. David no está simplemente molesto con las personas que lo persiguen, sino que está dolido por la deshonra que hacen al nombre de Dios. Exactamente, Linda. La gloria de Dios le era más querida que la vida misma. David entendía que cada transgresión no era solo un acto de rebeldía contra la ley, sino una afrenta al carácter santo de Dios. Su dolor no era personal, era pastoral. Pero, ¿cómo podemos distinguir entre el celo genuino por Dios y nuestro propio enojo carnal? Mm,
Qué pregunta tan importante. El verdadero celo por Dios siempre viene acompañado de amor compasivo por los pecadores. Un cristiano maduro dijo una vez, que nunca me parezca que tengo celo hasta que mi corazón rebose de amor hacia todo hombre viviente. Entonces, el verdadero celo nos lleva a la intercesión. Totalmente. Si verdaderamente nos duele la deshonra que se hace al nombre de Dios, no podemos simplemente quejarnos o criticar. Debemos estar dispuestos a presentar a estos pobres transgresores por fe ante el gran médico, cuyo poder para sanar ha sido tan abundantemente manifestado. Cariño, esto me recuerda a Jesús, que aún mirando a los pecadores con ira por la dureza de sus corazones, oró por ellos. Ujú. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es. Y eso debe comenzar con nuestro propio corazón. El verdadero dolor por el pecado debe empezar con lamentándonos cada uno por su iniquidad. Cuando vemos la maldad de otros, debe despertarnos convicción sobre nuestra propia necesidad de gracia. Pasemos ahora al versículo 159, que nos presenta una hermosa declaración de amor. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. Aquí David hace una declaración audaz. Dice que ama los mandamientos de Dios. Para muchas personas, los mandamientos representan restricción y legalismo. Ujú. ¿Cómo puede alguien amarlos genuinamente? Esa es precisamente la diferencia entre el corazón regenerado y el corazón natural. Para el corazón no regenerado, los mandamientos de Dios son demasiado estrictos y humillantes. Pero para el Hijo de Dios, como dice Juan, sus mandamientos no son gravosos, ¿Y por qué no son gravosos para el creyente? porque el creyente entiende que los mandamientos no son las reglas de un tirano, sino la sabiduría de un padre amoroso. Son como las instrucciones de un ingeniero para una máquina. No las da para limitarla, sino para que funcione de manera óptima. Cuando amamos los mandamientos de Dios, estamos reconociendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Cariño, me llama la atención que David dice, mira que amo tus mandamientos. Es como si estuviera presentando evidencia ante Dios. Sí, fíjate, Linda, que inclusive inmediatamente después pide misericordia. David no está presentando su amor como mérito para ser aceptado. Está reconociendo que aún su amor es imperfecto. Su súplica no se basa en el mérito, sino en la misericordia. Vivifícame conforme a tu misericordia. Entonces podríamos decir que el amor a los mandamientos de Dios es evidencia de su gracia en nosotros, no ¿Mm? causa de su favor. Exactamente, así es. Es una planta que nuestro Padre Celestial ha plantado, un testimonio del espíritu de adopción. Pero siempre reconocemos que necesitamos más gracia, más vida, más del poder vivificante de Dios. Hasta el cristiano más avanzado necesita el sustento divino cada día, tanto como lo necesitó en su primera etapa de debilidad. Llegamos ahora al versículo final de nuestra sección, el 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Con estas palabras, David cierra esta sección con una declaración magnífica sobre la naturaleza de la palabra de Dios. Es como si después de todo lo que ha experimentado pudiera decir, Dios es fiel. Sí, David ha meditado en la misericordia de Dios y ahora medita en su verdad. Estas dos características van siempre de la mano, su misericordia al dar las promesas y su verdad al cumplirlas. Y cuando David dice, la suma de tu palabra es verdad, está diciendo que no hay ni una sola mentira en todo lo que Dios ha dicho. Cariño, ¿por qué es tan importante para nosotros entender que toda la palabra de Dios es verdadera? Porque si no damos plena credibilidad a toda la escritura, en realidad no damos verdadera credibilidad a ninguna parte. Si yo decido que voy a creer solo las partes de la Biblia que mi razón puede explicar o que mi voluntad puede aprobar, entonces no estoy recibiendo la palabra con la autoridad de Dios, sino sometiendo a Dios a mi propio juicio.
Es una base muy frágil para la fe, ¿verdad? Totalmente frágil. Pero cuando reconocemos que la suma de tu palabra es verdad, tenemos un fundamento sólido, como un ancla firme que puede soportar las tormentas de la tierra y del infierno. David había experimentado esto una y otra vez. Cuando las circunstancias parecían contradecir las promesas de Dios, al final siempre se confirmaba que la palabra era verdadera. Y David añade que estos juicios son eternos. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Significa que lo que Dios ha dicho permanece para siempre. Sus promesas no caducan, sus principios no cambian con la moda, su carácter no se modifica con el tiempo. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, dice la palabra. Es la roca sobre la cual podemos edificar nuestras vidas con total confianza. ¿Qué fundamento tan sólido tenemos? Después de caminar a través de estos 8 versículos, veo un patrón hermoso. En cada dificultad, en cada prueba, en cada momento de debilidad, David encuentra en la palabra de Dios su refugio y su fuerza. Así es, Linda. Y esa debe ser nuestra experiencia también. No importa cuán grandes sean nuestras aflicciones, cuán numerosos sean nuestros enemigos o cuán débiles nos sintamos. Tenemos un Salvador que comprende, una palabra que es verdadera y un Dios cuyas misericordias son grandes y eternas. Queridos oyentes, que estos versículos del Salmo 119 se conviertan en una realidad viviente en sus corazones, que en sus momentos de aflicción puedan clamar, mira mi aflicción y líbrame, que en sus batallas espirituales recuerden que tienen un abogado en los cielos, y que en sus momentos de debilidad puedan orar, vivifícame conforme a tu palabra. Amén, porque la suma de su palabra es verdad, y eterno es todo juicio de su justicia. En esa verdad eterna podemos descansar con total confianza, sabiendo que nuestro Dios es fiel y que sus promesas permanecen para siempre. Antes de despedirnos, queremos invitarle a que se suscriban a nuestro podcast para no perderse ningún episodio de este hermoso recorrido por la palabra de Dios. Y no olviden visitar nuestra página web www.lapalabradevida.com.co, donde encontrarán guías de estudio para profundizar en cada uno de nuestros podcasts, recursos adicionales para su crecimiento espiritual y mucho más contenido que le ayudará en su caminar con el Señor. También le animamos a compartir este episodio con amigos y familiares que puedan ser bendecidos por esta enseñanza. Y déjenos sus comentarios aquí en el canal de YouTube, La Palabra de Vida. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.